Como siempre que vamos a trabajar con SGSafe, tenemos que empezar creando un nuevo proyecto. En este caso le vamos a llamar Catedral Villarreal. La zona climática la introducimos en D3. A continuación vamos a importar el plano de plantas y el plano de alzados para que con su ayuda nos vaya a ser más fácil modelar el edificio. Esto es el plano de planta. Lo introduzco con un tamaño cualquiera, luego ya lo escalaremos. Importamos también el plano de alzados. Lo voy a hacer para que tenga el mismo tamaño que el plano de plantas. Y lo giro para organizar unos planos cartesianos. Dibujo unas líneas auxiliares que me sirvan de referencia para que el plano de planta y el de alzados estén a la misma escala. Vamos a empezar creando los espacios y vamos a asignar un espacio que luego será no habitable para la torre de la iglesia. Dibujaremos el contorno por la línea interior de los cerramientos exteriores y por el plano medio de las particiones interiores. Inicialmente la creamos con una altura cualquiera y luego, fijándonos en el plano, le pondremos la altura que tiene que tener. El campanario lo vamos a dibujar simplemente como una sombra. Creamos una nueva zona para albergar la nave de la iglesia. Y como siempre la dibujaremos dibujando el suelo mediante una serie de líneas y de rectángulos que definen su contorno por el interior de los cerramientos. Una vez dibujado el suelo, lo instruiremos elevándolo en altura apoyándonos en el plano de alzado que hemos insertado. Esta cubierta provisional la dividiremos en distintas partes en función de las distintas alturas que tenemos en el interior de la nave. Para crear los planos inclinados, simplemente seleccionaremos la línea y la desplazaremos en vertical, y posteriormente corregiremos la geometría que se nos haya quedado deformada. Creamos unos nuevos espacios para dibujar las cubiertas del edificio.
Finalmente, crearemos los espacios para albergar el núcleo de escaleras y las plantas de sacristía. Una vez dibujada toda la geometría, procederemos al emparejamiento de superficies. Debemos comprobar que la operación se ha realizado correctamente, para lo cual activaremos el renderizado por condiciones de contorno e iremos viendo que todas esas superficies interiores han quedado de color verde. Para dibujar los huecos, colocaremos los planos de alzado en las posiciones más cómodas y a partir de esos contornos dibujaremos los huecos. A continuación, vamos a definir los sistemas constructivos. Para las paredes exteriores se ha creado pues, un sistema constructivo que está compuesto por una roca con un espesor de 1,2 metros y un acabado de yeso por el interior. Los suelos pues, tienen pues, aislamiento porque es un suelo radiante, y para los techos pues, tendremos la composición inversa. Con estos sistemas constructivos crearemos una familia, que es lo que aplicaremos a los espacios. Además, vamos a crear una carga de ocupación de 6,7 metros cuadrados por persona, que es un dato que está obtenido del número de visitas que tiene el centro al año, y con ello definiremos un tipo de espacio que llamaremos perfil de usuario 1, que es el que aplicaremos
a los espacios que tenemos en nuestro edificio. Con ello podemos simular ya el edificio de referencia y el edificio del H1. Estas dos simulaciones las podemos lanzar en paralelo. En el informe del H1 podemos ver los resultados de las demandas de calefacción y de refrigeración. El edificio cuenta con una caldera de 24 kilovatios y un suelo radiante. Entonces introduciremos el suelo radiante con la utilidad de introduce suelo radiante y una caldera central, y luego editaremos la caldera para que en vez de estar autodimensionada tenga la potencia de 24 kilovatios. 24 kilovatios, como luego veremos, es una potencia insuficiente para alcanzar los puntos de confort, pero que nos va a producir pues una mejora en la temperatura interior que puede ser suficiente para un edificio de estas características. Si le damos a simular, podremos completar la simulación con sistemas y podremos observar cómo se alcanza una buena calificación. Pero esto es porque no se han alcanzado las temperaturas de consigna de 20 grados, lo cual lo podemos observar con la gráfica detallada de la variable de temperatura en el interior de la nave de la iglesia. En esta gráfica se muestran los consumos eléctricos en comparación con los de la simulación. Se ve una gran dispersión en los valores registrados por los contadores. Podemos sacar también la gráfica de los consumos de gas respecto a los consumos de la simulación. Se ve también que en la simulación se han reportado consumos ligeramente superiores. Y por último estaríamos viendo cómo son pues, todos los consumos en la simulación. Por último hemos introducido los datos al CEX. Se ha introducido pues, en zona climática de 3, se ha escogido la intensidad alta 8 horas debido a la alta ocupación que tiene el centro, se han introducido los cerramientos, la iluminación y la instalación de suelo calefacción. La calificación nos sale pues evidentemente más alta porque no se ha tenido en cuenta que no se está llegando a cubrir la demanda de calefacción con la instalación que realmente hay puesta.